Muy buenos días, bienvenidos a Dominicanes Vida. Ya comienza nuestro programa de hoy como cada sábado. Usted sabe, a las 8 de la mañana por el canal 14. Señal abierta para todo el país, también en los cables a nivel nacional y online desde su celular, su computadora. Usted puede vernos a 14tv.com y Canal 14, cables y señal abierta en todo el territorio nacional. Agradezco la sintonía desde la provincia de Samaná, que me han reportado que este canal se ve muy bien y que siempre reciben este programa cada sábado a las 8 de la mañana, donde nosotros les presentamos un contenido sobre las noticias más importantes de la semana, tanto en el plano nacional como internacional, las cosas que usted debe saber, que usted debe dominar. Y en este caso comenzamos con la edición de hoy, comenzamos con el discurso del honorable presidente de la República, Luis Abinader, porque los discursos de los presidentes es un contenido relevante. Toda la población tiene que estar debidamente informado. Así que el presidente Abinader habló esta semana y se refirió, sobre el tema, abordó el tema de la crisis por la guerra que desató Irán e Israel contra Estados Unidos e Israel contra Irán. Y esto está afectando el suministro del petróleo en el mundo y ha desatado toda una crisis en alzas de precio y todo esto. El presidente Abinader se pronunció en ese sentido. Y en su discurso, nosotros vamos a compartir un segmento, un corte, tenemos breve de la parte que a usted más le interesa, que son los sacrificios que vamos a hacer. Vamos a escuchar qué dijo el presidente en ese discurso. Adelante. Ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios, no desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables. Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y en alguna medida en los precios de los alimentos. No porque nuestra economía tenga debilidades, sino porque enfrentamos un choque externo de gran magnitud. El gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida. Las empresas pueden adoptar esquemas de trabajo remoto. Los ciudadanos pueden optimizar el uso de combustibles y como sociedad debemos actuar con conciencia y eficiencia. Bien, muy bien. Esta es la parte, ¿verdad?, que habla de los sacrificios, porque los beneficios se disfrutan. Entonces, eso dijo el presidente. El pueblo dominicano, ya acostumbrado a los sacrificios, va a tener que hacer más sacrificios. Nos estamos sacrificando hace mucho tiempo y el presidente está pidiendo más sacrificio. Lo que él no dejó claro es cuáles serían esa responsabilidad, ese sacrificio compartido, cuáles serían los sacrificios del gobierno, lo que va a hacer el gobierno, pero sí pidió sacrificios para la población. El pueblo dominicano tiene que seguir sacrificándose. Miren, mientras, eso lo dice el presidente, ustedes se recuerdan que varias semanas anteriores nosotros dijimos el porciento de los 1.000 millonarios que tiene este país, que tienen 100 ricos, tienen el dinero de 8 millones de dominicanos. Lo dimos hace como 3 semanas, búsquenlo en YouTube, en nuestro programa, está ahí, sobre los 1.000 millonarios. Entonces, esos 1.000 millonarios son intocables, son como esas castas de la India, intocables. Los que tienen que hacer sacrificios es el pueblo dominicano, como siempre, los pobres a sacrificarse. Porque en las crisis los ricos se benefician de las crisis, los pobres no. Los pobres siempre son los sacrificados. Vamos a ver la reacción de la oposición frente a este discurso y esta solicitud de sacrificio, este llamado a sacrificarse que hace el presidente Abinader. Vamos a escuchar qué dice la Fuerza del Pueblo. El expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, reaccionó ante este discurso del presidente Abinader sobre la crisis en Irán y sobre el petróleo. Vamos a ver la noticia en sintoniaconelpueblo.com. Está la noticia, vamos a compartirla, donde está una fotografía del presidente Fernández y ahí Leonel cuestiona las excusas del gobierno ante la crisis del petróleo y asegura que la gente no resiste más presión sobre el bolsillo, dice Leonel Fernández. El expresidente Leonel señala que el país requiere acciones concretas ante el alza de los combustibles y el costo de la vida.
advierte que no se puede trasladar la crisis al pueblo. El líder de la oposición manifestó que la crisis de petróleo no es nueva. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficiencia, como lo hicimos en el año 2008, cuando el precio del barril del crudo se cotizaba a $147, dijo Leonel. Fernández sostuvo que ante el actual contexto, lo que demanda la ciudadanía son medidas concretas que permitan aliviar el impacto del encarecimiento de los combustibles y del costo de la vida. Ahora, el país necesita advertencias. El país no necesita advertencias, dice Leonel, necesita respuestas. El costo de los combustibles y de la vida exige acciones claras, no solo discursos, dijo Leonel Fernández. Esa es la reacción de Leonel ante el discurso de Abinader, que pide sacrificios al pueblo. Por otro lado, también la Fuerza del Pueblo inició lo que es la revolución organizativa. La Fuerza del Pueblo, ese partido, está llamando a la población a inscribirse en las comunidades. Ellos tienen ahora desde el 22 de marzo hasta el 22 de noviembre del 2026, ellos tienen una jornada de crecimiento de la militancia y están convocando a la actualización, validación y reestructuración integral de las direcciones de base, los ingresos, las personas que quieran participar. Ellos están llamando al pueblo que quiera inscribirse, que quiera ejercer esa ciudadanía, que quiera participar en política, que quiera tomar decisiones, que no quiera que nadie decida por sí, sino que decida por él, sino decidir por sí mismo, pues tiene la oportunidad desde la Fuerza del Pueblo, dice este anuncio. Así que del 22 de marzo hasta el 22 de noviembre de 2026, la Fuerza del Pueblo va a estar abierta a inscripciones, reorganización y actualización, validación de su militancia. Por otro lado, el partido de la oposición, el PLD, segundo partido de la oposición, reaccionó al discurso del presidente Abinader sobre la crisis del petróleo. Y dice el PLD, está la noticia, acceda, entre ese periódico digital en sintonía con el pueblo. El esfuerzo, dice el PLD, el esfuerzo que exige este momento no puede recaer de manera desproporcionada sobre la población y las empresas, ya que si a las familias se les pide asumir mayores costos de transporte, electricidad y alimentos, y al sector privado hacer reajustes, el Estado también debe asumir su parte con disciplina y ejemplo, dijo el PLD. Así que esas son las principales reacciones. Los dos partidos de la oposición reaccionaron ante el discurso de Abinader. Ahí está. Por otro lado, señores, el MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, ¿verdad? Bueno, pues hay un centro educativo, Mención Arte. Tenemos la noticia en sintonía con elpueblo.com. Vamos a ver. El Centro Educativo de Modalidad en Artes, en que el Nova Vázquez convierte su pasión por la música en una historia de superación y logros. Lea bien esa información, esa historia que nos cuenta ahí en el periódico En Sintonía con elpueblo.com. Miren, me llamó mucho la atención cuando veo ese tipo de noticias, ese tipo de información. Me tocan, me conmueven, me llegan. Yo creo en la educación de calidad. Y cuando se trata del arte, yo también soy consciente de la importancia del arte en la calidad del ser humano y en la calidad de la educación. En los tiempos antiguos, incluso para ser político había que dominar importantes contenidos. Y las personas, para ser intelectuales importantes, para ser las familias más adineradas, más preparadas, la realeza, la gente de poder que podía acceder a la mejor educación, era una educación que tomaba en cuenta lo que es
la parte lógico, lingüístico, matemático y también el arte. De hecho, las familias con dinero, a sus hijos, aparte de sus materias y sus clases académicas y todo eso, lo complementan con el arte, música, dependiendo del talento de los hijos, porque el arte es determinante para cultivo del ser humano. El ser humano que quiere cultivarse a plenitud, a desarrollar las dos partes del cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, con lo cual logra un desarrollo cerebral pleno. Cuando usted logra una educación de ese tipo, usted es una persona con una calidad, con una educación superior. Si usted ve las personalidades, las personas que han tenido buena educación, de hecho, incluso hay presidentes, cuando usted se va al currículum de ellos que han estudiado, por ejemplo, aquí tenemos políticos. Omar Fernández estudió Derecho, lo lógico, lingüístico, todo eso, administración y todo eso. Pero toca el piano. Complementó con el arte. Toca el piano como Los Ángeles. Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional. En Ecuador, el presidente Noboa, artista, estudió administración, un currículum fantástico. Artista también. El presidente de Francia, Macron, sabe hebreo, inglés, el francés, idiomas, pues su papá es un intelectual, su madre una científica de la medicina, pero él estudió teatro. De hecho, conoció a su esposa, que era profesora de teatro. Practicaba el arte, Macron también. Toca el piano, Macron, y es actor. ¿Sí? El complemento, eso te hace un ser humano superior, el arte. Dice Howard Gardner, ese científico de Harvard, un científico de la psicología, una mente sintética, una persona con una gran capacidad de conocimiento de la conducta humana, antropología, un especialista en temas de educación, que quiero compartir con ustedes uno de sus libros, que los tengo aquí. Hay dos libros que yo quiero compartir a propósito de esa noticia. Quiero que me pongan el título, porque cuando la vi yo me emociono cuando veo eso, porque me llega, porque es lo esencial en el ser humano. La educación, lo que distingue a una persona de otra son sus hábitos, sus costumbres y su educación. Una persona es distinta a otra no es por el dinero, no es por el lugar donde nació, es por su educación, por su costumbre, por sus hábitos. Entonces, eso es muy importante. Vamos a colocar en pantalla la noticia del Centro Educativo en Arte y yo quiero recomendarle estos libros a los docentes, a los maestros, a los profesores, a usted que es padre, debe dominar estos contenidos para exigir calidad en el colegio que usted tiene a sus hijos, para crear conciencia de la importancia de la educación, para usted invertir en la educación de sus hijos, porque no podemos dejarle al Estado que cargue solo con la responsabilidad de la calidad de la educación. Los padres son uno de esos elementos que se necesita para la educación con calidad. Entonces, miren, aquí hay un libro que se llama Arte, Mente y Cerebro, de Howard Gardner. Lo quiero compartir con ustedes. Ese libro es maravilloso, es sobre arte. ¿Y qué dice Howard Gardner? Yo voy a hacer un lío aquí con estos libros. ¿Qué dice Howard Gardner en este libro? Se llama Arte, Mente y Cerebro, del psicólogo Howard Gardner. Yo separé aquí unas citas que me parecen muy interesantes. Dice Howard Gardner, Arte, Mente y Cerebro, dice, el arte brinda un medio privilegiado y quizás único de expresar las ideas, los sentimientos y los conceptos que son más importantes para los niños, para los adolescentes. Dice,
al final el logro artístico parece como intensamente personal e intrínsecamente social, como un acto que brota de los niveles más profundos de la persona, pero que se dirige a otros miembros de la cultura. Cuando una persona destaca en un arte como artista, tocando un instrumento, es algo que brota de su talento, que brota de sí, de su manera de expresarse. Sin embargo, como toda educación, beneficia al entorno, beneficia a su comunidad. ¿Y quién no goza y disfruta de la buena música de nuestros artistas? ¿Quién no disfruta con la música clásica, los merengues? No importa de dónde sea el artista, si tiene calidad, si es música, si es arte, lo disfrutamos. Entonces, porque el ser humano no puede vivir sin belleza y el arte es belleza. Entonces, es muy importante la educación en los niños, la educación en modalidad arte. Yo felicito, reconozco el valor de ese centro educativo, de ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque no todo el mundo da para científico. Y dice aquí este libro, Arte, Mente y Cerebro. Dice que la creatividad artística alcanza un punto muy alto antes de la adolescencia y que la capacidad de razonar propia de ese periodo funciona más como un obstáculo que como una ayuda. Por eso, como el adolescente todavía no tiene desarrollada esa capacidad de ver las consecuencias, de tomar decisiones sabias por sí mismo, es muy importante que en esa etapa se dediquen al arte, a un tipo de actividad que sea productiva, que les permita a ellos expresarse, que permita sacar de ellos su talento. Y eso dice este libro, que es muy importante. Así que por eso quise compartirle esto para que usted lo busque y lo lea. El arte es muy importante. Dice también Howard Gardner en el tema del arte, y quiero compartir este libro con ustedes. El desarrollo de la educación, el desarrollo y la educación de la mente. Esto es muy bueno para los profesores. Y los padres deben leerlo para que sepan lo que es una educación con calidad, la ética que deben cuidar los profesionales de la educación, qué exigir en la educación de calidad. Es muy importante. Y dice aquí Howard Gardner en este libro, entonces a propósito de esta noticia, del Centro Educativo Modalidad en Arte, que ojalá que se extienda por todo el territorio nacional. Eso sería una gran cosa y le voy a explicar por qué. Miren, dice Howard Gardner aquí en este libro sobre el arte, dice, Educación Artística es el título, y aquí Gardner dice que hay que dice, no hay duda, por ejemplo, de que tienen conciencia, los artistas tienen conciencia, tienen que ser conscientes de la formación y la disciplina que comporta y evidencia su oficio de artistas y de la diferencia que existe entre la inspiración esporádica y el esfuerzo cotidiano. Es decir, para usted ser un artista, no es solamente que usted se inspire un día, es un esfuerzo diario. Y ahí la importancia de esos centros, que los niños vayan cada día a practicar el arte, para que se puedan hacer verdaderos artistas. Dice Gardner aquí, y de la diferencia que existe entre esa inspiración esporádica y el esfuerzo cotidiano. De hecho, los artistas suelen hablar del desarrollo y el despliegue de una amplia variedad de capacidades y habilidades. Entre ellos, entre los artistas, ha habido algo así como una conspiración de silencio en torno a la rigurosa formación y los rigurosos esfuerzos mentales que supone la práctica artística. Señala aquí Gardner. Ser artista, señores, no es ser cualquier cosa. El muchacho que no se sienta motivado a ser un científico, a hacer una carrera de derecho, de matemática, cualquier otra, y lo que quiera sea ser artista, mire, ese es un oficio, una carrera respetable, humana, importantísima, también es lo que está diciendo Howard Gardner. Dice aquí, ya para concluir en esta parte, dice Gardner, la participación en las artes es una de las mejores maneras para que los niños lleguen a conocer los más altos logros de los que somos capaces los seres humanos y asimismo
Es una vía excelente que les ofrece la oportunidad de contribuir a su propia cultura. Puede que sigan disfrutando de aquellos placeres emocionales, de aquellos momentos de inspiración y de los sentimientos de participación mística que los críticos y los divulgadores de antaño creyeron que era una competencia exclusiva de las artes. Es decir, los niños de ahora pueden estudiar sus temas de su academia, lo lógico, lingüístico, matemático, y al mismo tiempo practicar arte. Y lo dice Gardner muy bien ahí en este libro, El desarrollo y la educación de la mente, que el ser humano tiene la capacidad de tener múltiples inteligencias. Usted puede ser abogado y también artista, pero hay que darle la oportunidad, y a los niños hay que darle la oportunidad que desde pequeño tengan acceso a juguetes, a cosas de dibujo, a instrumentos musicales, para que ellos puedan ir indicando cuál es su tendencia a desarrollar, qué es lo que más le gusta. Porque el tema de las inteligencias múltiples se refiere, eso de múltiple, que hay distintos tipos de inteligencia. Está la inteligencia deportiva, por eso usted ve esos muchachos que destacan en el béisbol, y esos cuerpos y esa inteligencia para intuir, esa cosa que usted ve en el país, pero ¿y cómo se da eso? Es esa inteligencia para el deporte, la inteligencia interpersonal, esas personas que dan para la parte social, el interés por el periodismo, por ser la voz de los demás, la política, esas personas que tienen desarrollada la inteligencia interpersonal entre las personas, ¿no? Que se interesan, son empáticos, les preocupa los problemas del otro. Está la inteligencia espacial, esas personas que dan para piloto. Entre otras, es decir, que el ser humano tiene múltiples inteligencias, no hay una sola inteligencia. Entonces, hay personas que solo desarrollan el arte, y lo que más les gusta, lo que más destaca en ellos, donde más talento tienen, es para ser artistas. Hay otros que pueden ser abogados y artistas, otros políticos, pero hay que darles la educación, y ellos son los que van indicando cuál es su inclinación. Entonces, la mejor educación es aquella que le permite a los niños, a los adolescentes, desarrollar todas sus inteligencias. Tanto las inteligencias lógico, lingüístico, matemáticas, que son las que se desarrollan para ser científico, para hacer una carrera universitaria, derecho, política, todo esto, y también las inteligencias artísticas para el canto, para la música, las distintas formas de arte. También esas son inteligencias muy importantes y que hacen más humano. El arte hace más humano al ser humano. El que practica arte puede desarrollar a plenitud sus facultades cerebrales, sus facultades humanas. Es muy importante el desarrollo del arte en nuestro país. Nuestras escuelas tienen que impartir teatro, música, el arte, la cultura. Hay muchas personas que no dan para abogados, pero se pueden hacer buenos artistas. Un Juan Luis Guerra, que ha hecho fortuna y fama con el arte, como muchos otros. Entonces hay que darle la oportunidad, así como aquí somos un semillero de peloteros, aquí también, quizás no lo sabemos, también somos un semillero de artistas, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no permitimos que los niños estén, ¿verdad?, jugando y manipulando y tengan acceso a un ambiente artístico que les permita ver si es dibujo lo que le gusta, si es la pintura, si es tocar un instrumento, si es cantar, si es ser poeta. Entonces hay que darle la oportunidad a los niños de que desarrollen también su lado artístico y que decidan por cuál de los lados quieren, si la parte de las ciencias, hacer ciencia en una universidad, o si desarrollarse en una carrera artística. Así que me encantó ese centro educativo modalidad en arte. Ahí hay futuro. Así se hace un mejor ciudadano, más humano, menos violento, productivo,
creativo, sobre todo esa sensibilidad que se desarrolla estudiando el arte. Vamos a una pausa y retornamos. En 4 minutos